Hola queridos amigos, bienvenidos a De Todo Corazón. Nuestro tema de hoy se llama cirugía sí o cirugía no. Y lo que vamos a intentar, sobre todo, es hablar de aquellos procedimientos alternativos a la cirugía y al mismo tiempo de los casos en que la cirugía está recomendada. En Medicina en 3T explicaré en qué consiste el examen de electroencefalografía y lo veremos con nuestras tan específicas animaciones. Y como siempre, los segmentos clásicos, pulsaciones, curiosidades con CAPS, consultorio, la voz del paciente, en fin, un programa donde siempre intentamos hacer de la medicina un tema popular y educativo, con la ilusión de siempre, con el fin de que se entretengan cuando hablamos de medicina, cara a cara, de tú a tú y de corazón. De todo corazón. Si nosotros pensamos en el corazón, hay ciertas arterias que le dan sangre oxigenada al corazón. Estas son las arterias coronarias. En particular, debemos de distinguir las arterias que le dan sangre oxigenada a la parte izquierda del corazón de aquellas arterias que le dan sangre oxigenada a la parte derecha del corazón. Si nosotros pensamos en la parte izquierda del corazón, debemos distinguir el tronco principal izquierdo y de ese tronco entonces tenemos la arteria coronaria descendiente y la arteria circunflex. Estas son arterias que le dan sangre oxigenada a dos partes distintas del corazón en la parte izquierda. Además debemos de distinguir la arteria coronaria derecha. Hay ciertos casos en los cuales si uno tiene un bloqueo en estas arterias es necesario hacer cirugía. En particular, si uno tiene un bloqueo en el tronco principal izquierdo o si uno tiene un bloqueo en tres distintas localizaciones del corazón con una disminución de contractibilidad del corazón, estos son casos en los cuales uno debe de considerar seriamente la posibilidad de hacer una cirugía del corazón, lo que se llama un bypass del corazón. Usualmente, si uno tiene un bloqueo en una o dos arterias, o si uno tiene un bloqueo en tres de esas arterias, pero la contractibilidad del corazón, no es usualmente necesario hacerse una cirugía. Además, hoy en día se hace también el stent, que es poner una malla para abrir una de las arterias, o en otros casos también simplemente hacer una angioplastia. El punto es, estimados televidentes, en particular, si nosotros tenemos un paciente que tiene un bloqueo difuso de estas arterias, en este caso, claro está, no se debe ni se puede hacer una cirugía. Además de esto, si uno tiene un paciente en el cual hay problemas en las arterias pequeñas del corazón, pero no en las arterias grandes, tampoco se debe hacer una cirugía. Hay otros casos en los cuales la cirugía estaría indicada, pero el paciente tiene muchas contraindicaciones y por consecuencia la cirugía no se debe de hacer. En estos casos, como habíamos hablado en el pasado, quiero recordarles, el ESP es un tratamiento que se puede hacer, un tratamiento completamente no invasivo que hace que las colaterales de las arterias coronarias se abran y que sí se puede hacer en estos casos y en aquellos casos en los cuales también la cirugía se puede hacer, o sea, sería posible hacerlo. Esto es en el caso, estimados televidentes, de bloqueos en las arterias. Quisiera recordarles también que hay ciertos casos, si uno tiene problemas valvulares, en los cuales también es necesario hacer cirugía. Por ejemplo, si uno tiene una estenosis severa de la válvula aórtica, esto nada más se puede tratar con cirugía, porque si uno tiene una estenosis severa de la válvula aórtica, uno tiene un riesgo muy elevado de tener una angina, de tener un síncope, de tener una insuficiencia cardíaca y de morir. En particular, si uno tiene cualquiera de estos síntomas y una estenosis severa de la válvula aórtica, uno debe de hacerse la cirugía porque es la única indicación en este caso. En el caso, por ejemplo, de la válvula mitral, no es tan claro y uno nada más hace la cirugía cuando el corazón empieza a engrandecerse más y más o cuando los síntomas se ponen peor y peor. El punto de la cirugía en el caso del corazón es algo que hay que cogerlo muy en serio, pero nada más hay que hacerlo en ciertos casos como hemos indicado. En los otros casos hay otros tratamientos como el ESP que hemos mencionado que se puede usar o también simplemente seguir al paciente poquito a poco y ver qué es lo que se debe hacer
y cuándo es que la cirugía está indicada.